Saludos. Del baúl de los recuerdos de la iglesia Lugares Amplios en la calle Xilapa, hemos rescatado estos estudios bíblicos de los años 80 y 90. A través de las edades, Dios no ha cambiado. De igual manera, su palabra permanece sin cambio. Solamente se aclara más conforme se acerca el fin de todas las cosas. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. Esperamos les sea de edificación escuchar estas exposiciones bíblicas. Dios los bendiga. Paz de Cristo, hermanos. Primera carta del apóstol Juan, en el nombre glorioso de Jesucristo. Capítulo 5 de la primera de Juan, verso 20 y 21. Amén. Dice así en el nombre glorioso de Jesucristo: Empero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Verso 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Vamos, hermano, con la ayuda del Señor esta noche a ver acerca del verso 21. Ya hemos visto, hermano, que estamos en el verdadero, en Jesucristo. Es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero el verso 21, hermano, donde vamos a tomar ahora la línea de la palabra del Señor, dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. O sea, hermano, la idolatría es algo de lo cual nosotros no solamente debemos de abstenernos, sino aún huir de la idolatría. La palabra dice: guardaos de los ídolos. Amén. Es algo, hermano, que desde la antigüedad Dios ha estado demandándolo del pueblo, de que no practiquen la idolatría, ya que todas las naciones debajo del sol, con excepción de Israel, tenían muchos dioses. Por ejemplo, Egipto tenía muchos dioses, y casi, hermano, la causa por la cual Dios estuvo enviando las plagas a Egipto cuando el pueblo de Israel iba a salir de la tierra de Egipto fue para avergonzar esos dioses. Usted recuerda cómo el Señor convirtió el agua del río en sangre. Los egipcios adoraban al río como si fuese un dios. La nación de Egipto es un pueblo o una nación que está construida en la ribera del río Nilo. O sea, todo para allá es desierto. Solamente lo que está en la orilla del río es una llanura fértil, es en donde se puede cultivar, es en donde hay vida. Entonces, para ellos el río Nilo era un dios. Y ellos esperaban, hermano, pues que ese Dios, quien les estaba dando el alimento, quien les estaba dando el sustento, pues que fuese un Dios poderoso. Pero Dios, hermano, haciéndole ver a todo hombre de que Él es Dios sobre todas las cosas y que no hay más, avergonzó a todos los dioses de Egipto. Le dijo a Aarón y a Moisés: vayan y conviertan el agua del río en sangre. Y toda se convirtió, hermano, en sangre. Los egipcios adoraban el río, los egipcios adoraban las ranas, los egipcios adoraban los bueyes, los egipcios adoraban los gatos, los chacales, tenían muchos dioses. Y todos los pueblos, hermanos, de alrededor de Israel también eran por naturaleza idólatras. Y por eso es que Dios, aún desde la nación de Israel, Dios les dio mandamientos de que se guardasen de los ídolos. Y ahora en la gracia, hermano, todavía el Señor está diciéndonos a nosotros: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Mire, vamos a ver, por ejemplo, allá en Éxodo 20, en donde por primera vez Dios le da el mandamiento a la nación de Israel acerca de la idolatría. Libro de Éxodo, es el segundo libro de la Biblia, del verso 1
al 6, vamos a leerlo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Vemos, hermano, que el primero de los mandamientos, lo que se llama el decálogo o los 10 mandamientos, las 10 palabras, es precisamente esto. Dios le dice al pueblo de Israel: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Y luego dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Hermano, nosotros, la gran mayoría, de allá venimos, de la ignorancia, donde nos arrodillábamos, nos inclinábamos ante las imágenes. Pero Dios, hermano, nos ha llamado a ser entendidos de su palabra, y ahora aquí tenemos la voluntad de Dios para nosotros: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios, hermano, Él es poderoso. Él, con su brazo fuerte, con su brazo extendido, sacó la nación de Israel de Egipto para que le sirvieran a Él. Dios, hermano, nos ha sacado a nosotros también de un Egipto simbólico o espiritual, lo cual es el mundo, para que le sirvamos solamente a Él. Amén. El Señor dijo: Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que en espíritu y en verdad adoren. Dios, hermano, no habita en templos hechos de manos, no es necesitado de nada, de nadie, sino que por el contrario, Él da a todos vida, respiración y todas las cosas. Y hermano, Dios es nuestro Dios, el Señor nuestro, quien es espíritu y que llena todo el universo. Amén. Y Él nos declara, hermano, que no nos hagamos imágenes, ni de lo que está en el cielo, pues que el Señor está en el trono sentado, pues ni de eso hay que hacernos imágenes, ni de lo que está en la tierra, ni lo que está debajo de la tierra. A Dios, hermano, debemos de adorarle en espíritu y en verdad. Dice allí el libro de los Salmos, vamos a leer, hermano. Bendito el nombre de Jesucristo. El Salmo número 115 es un salmo muy conocido. Salmo número 115. Dice así en el verso 1 en adelante: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, ¿qué cosa? Da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Porque dirán las gentes: ¿dónde está ahora su Dios? Y nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Sus ídolos, o sea, de las gentes, son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablarán. Tienen ojos, mas no verán. Orejas tienen, mas no oirán. Tienen narices, mas no olerán. Manos tienen, mas no palparán. Tienen pies, mas no andarán. No hablarán con su garganta. Como ellos son los que los hacen, cualquiera que en ellos confía. Oh Israel, confía en Jehová, Él es su ayuda y su escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová, Él es su ayuda y su escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es su ayuda y su escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá la casa de Israel, bendecirá la casa de Aarón,
bendecirá a los que temen a Jehová, a chicos y a grandes, acrecentará Jehová bendición sobre nosotros, sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio, mas nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora para siempre. Aleluya. Amén, hermanos. No a nosotros, dice el salmista, sino a tu nombre da gloria. Hermano, toda la gloria, la honra, la alabanza, el poder, la alteza, la magnificencia sean para nuestro Dios. Porque Él es el que ha hecho los cielos y la tierra. Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Entonces, hermano, ese Dios que hizo todas las cosas, ese Dios es espíritu. ¿Cómo es que es espíritu? Bueno, Él dice en su palabra que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está allí en medio. Él está aquí esta noche. Y aunque nosotros no le veamos, hermano, nosotros sabemos por la fe, porque creemos a su palabra, que Él está aquí esta noche. Y que Él nos está bendiciendo, y que todas las bendiciones que nosotros recibimos, sean materiales o sean espirituales, vienen de parte de Dios. Así dice la Biblia, hermano. Todo don perfecto, toda buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Entonces, hermano, Dios no ha cambiado. Dios no desea que nosotros nos hagamos imágenes. Dice, los ídolos de la gente, pues son obras de manos de hombres. Tienen boca, tienen nariz, tienen oídos, tienen cara, tienen pies, tienen manos, tienen todo, pero no les funcionan. Solamente están huecos, solamente como ellos, dice, son los que los hacen. Entonces, hermano, ¿acaso el hombre que fue creado por Dios, podrá él crear a Dios? No, pues es algo que a la mente natural suena contrario, ¿verdad? Como si el hombre es creación de Dios, él pueda crear a Dios, no puede. Entonces, los ídolos de las gentes realmente no son dioses. La Biblia les llama dioses con una D chiquita, porque son dioses para la gente, pero el Dios, hermano, de nosotros tiene una D grande, así como su poder es grande. Amén. Fíjese cómo dice el profeta Isaías en el capítulo 44. Bendecido el nombre de Jesucristo. Verso 8. Leemos desde el 6, dice así: Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo el primero y yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién llamará como yo? Y denunciará esto y lo ordenará por mí desde que hice el pueblo antiguo. Anunciéles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde antiguo y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Verso 9 dice: Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos para su confusión son testigos que ellos ni ven ni entienden. ¿Quién formó un dios o quién fundó una estatua que para nada es de provecho? He aquí que todos sus compañeros serán avergonzados, porque los mismos artífices son de los hombres. Todos ellos se juntarán, estarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero tomará la tenaza, obrará en las ascuas, darále forma con los martillos y trabajará en ella con la fuerza de su brazo. Tiene luego hambre y le faltan las fuerzas, no beberá agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, señala aquella con almagre, lábrala con los cepillos,
Dale figura con el compás, hácela en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para estar en casa. Cortaráse cedros y tomará encina y alcornoque, y entre los árboles del bosque se esforzará. Plantará pino que se críe con la lluvia. De él se servirá luego el hombre para quemar, y tomará de ellos para calentarse. Encenderá también el horno y cocerá panes. Hará además un dios y lo adorará. Fabricará un ídolo y arrodillaráse delante de él. Parte del leño quemará en el fuego. Con parte de él comerá carne, aderezará asado y se saciará. Después se calentará y dirá: oh, heme calentado, he visto el fuego. Y torna su sobrante en un dios de su escultura. Humíllase delante de ella, adórala y ruégale diciendo: líbrame, que mi Dios eres tú. No supieron ni entendieron, porque encostrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, así carne y comíla. ¿He de tornar en una abominación lo restante de ello? Delante de un tronco de árbol tengo de humillarme. De ceniza se apacienta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga: no hay una mentira a mi mano derecha. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob, e Israel, pues que tú eres mi siervo. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Yo deshice como a nube tus rebeliones y como a niebla tus pecados. Tórnate a mí, porque yo te redimí. En otro tiempo, hermano, nosotros también servíamos a aquellos que no son dioses. Por eso dice la palabra, hermano, que nosotros que nos volvimos de los ídolos a Dios. Y eso fue lo que a nosotros se nos enseñó, ¿verdad? Esa fue la forma de adoración que nosotros aprendimos. Pero ahora que tenemos entendimiento y podemos ver la voluntad de Dios para cada uno de nosotros en su palabra santa, hermano, nos damos cuenta que no es del agrado del Señor. Que Dios, hermano, no habita en templos hechos de manos, sino que, hermano, por el contrario, Él da a todos vida, respiración y todas las cosas. Y estas eran las costumbres de la gente antiguamente. Tenían muchos dioses. Aún el apóstol Pablo, llegando a la ciudad de Atenas, entrando a la ciudad, dice que su corazón, su espíritu se deshacía en él, viendo la ciudad dada a la idolatría. Y pasaba él y miraba muchos altares al dios fulano, al dios. Los romanos, hermano, tenían muchos dioses. Adoraban a Júpiter o Zeus, que es el mismo dios, y Afrodita, a Venus, Mercurio. Tenían muchos dioses. Y cuando llegó el apóstol, veía la ciudad dada a la idolatría. Los griegos también, ellos tenían muchos dioses, creían en un llamado Olimpo, donde estaban los dioses, y que los dioses se casaban con las mujeres de la tierra y les nacían semidioses. Esa era la cultura antigua. Pero cuando Pablo llegó a aquel lugar y les habla a los atenienses, a los hombres aquellos de Grecia, él les dice: pasando por sus altares, hallé un altar que tiene esta inscripción: al Dios no conocido. Eran tan supersticiosos, eran tan idólatras estos hombres, que pensando que quizás algún Dios se había escapado de la memoria de ellos para honrarlo allí en los altares, hicieron un altar y le pusieron allí al Dios no conocido. Y no pusieron nada en el altar, se quedó solo el altar. Y cuando pasó Pablo lo vio y dijo: miren, aquel Dios al cual ustedes honran sin conocerle, a este les anuncio yo, el cual declara a todos los hombres que se vuelvan de sus malos caminos, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo por un varón, por aquel del cual dio testimonio levantándole de los muertos. Y esa era la tendencia, hermano, de la gente antiguamente, a la idolatría, muchos dioses. Esa era la tendencia, hermano, antiguamente, y esa es la tendencia hoy en día también. La idolatría. A veces ya no es solamente en el plano religioso, sino aún en el plano, digamos, de la vida diaria. Hay mucha gente que su ídolo es Elvis Presley, o Juan Gabriel, o X.
La idolatría es de esta humanidad, es una obra de la carne, dice la Biblia, manifiestas son las obras de la carne. Entonces la carne tiende a la idolatría. Cuando Israel salió de Egipto, Dios los sacó de allí, una columna de fuego iba delante de ellos para guiarlos en la noche, una nube los cubría del sol en el día para guiarlos a través del desierto. Ellos no vieron ninguna figura, ellos fueron alimentados en el desierto, recibieron pan, recibieron agua, recibieron carne. Sin embargo, nomás hubo un descuido de Moisés y el pueblo se hizo un becerro. Y empezaron a adorar a aquel becerro y a presentarle sacrificios y a decir: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. La tendencia, hermano, del hombre, de la humanidad, es a la idolatría. Por eso la palabra nos dice a nosotros: hijitos, guardaos de los ídolos. Ya nos convertimos, hermanos, de los ídolos a Dios. Muy bien, ya no tenemos ídolos, gloria a Dios, pero hay que guardarnos todavía de los ídolos. Amén. Gloria al Señor. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Mire, vamos a leer ahora otro tipo de idolatría, ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 10. Qué bueno es el Señor, hermano, que Él se ha manifestado a nosotros a través de su palabra. Podemos decir que le hemos conocido a través de su palabra, aunque no hemos visto ninguna figura, pero la Biblia dice, hermanos, que le vamos a ver tal y como Él es. Gloria al Señor. Capítulo 10 del libro de los Hechos dice en el verso 24: y al otro día entraron en Cesarea, esto es Pedro y algunos que iban con él, y Cornelio los estaba esperando, habiendo llamado a sus parientes y a sus amigos más familiares. Y como Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y derribándose a sus pies, ¿qué cosa? Adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían juntado. Cuando Cornelio, hermano, aquel hombre, quien era pues un centurión de la compañía, la italiana, era un hombre romano, él no era judío. Sin embargo, era un varón, como dice la palabra, pío, temeroso de Dios con toda su casa, hacía limosnas y oraba a Dios siempre. Y entonces Dios vio a aquel varón, su esfuerzo, su dedicación en buscarle, y entonces Dios envió a Pedro para que le hablase la palabra, para que le declarase el evangelio. Y cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, Cornelio cuando vio a Pedro, la Biblia dice que se derribó a sus pies y le adoró. Pero Pedro entonces le levantó diciendo: levántate, yo mismo también soy ¿qué? Hombre. Mire, el apóstol Pedro, hermano, aunque pues él fue a quien el Señor le dijo: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos. Sin embargo, no recibió Pedro la adoración, consciente de que el único digno de ser adorado es el Señor Jesucristo. Vamos a ver otro lugar. Ahora es el apóstol Pablo quien rechaza esa adoración. Allí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 14 del libro de los Hechos, verso 8, dice así: y un hombre de Listra, impotente de los pies, estaba sentado, cojo desde el vientre de su madre, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, como puso los ojos en él y vio que tenía fe para ser sano, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y saltó y anduvo. Entonces las gentes, visto lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en lengua licaónica: dioses semejantes a hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, que estaba delante de la ciudad de ellos, trayendo toros y guirnaldas delante de las puertas, quería con el pueblo sacrificar. Y como lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rotas sus ropas, se lanzaron al gentío dando voces y diciendo:
varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y la mar y todo lo que está en ellos, el cual en las edades pasadas ha dejado a todas las gentes andar en sus caminos. Oye, hermano, cuando el apóstol llegó a esta ciudad de Listra, estaba allí un hombre que nunca había andado. Y pues los apóstoles, hermanos, el Señor les dio el mandamiento que fueran por todo el mundo, predicaran el evangelio, que sanaran a los enfermos, que echaran fuera demonios, que limpiaran leprosos, que resucitaran muertos. Y cuando ellos llegaron allí a Listra, estaba un hombre allí que nunca había andado. Y cuando vio Pablo que tenía fe como para ser sano, le dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y dice que aquel hombre, dice la Escritura, que saltó y anduvo. Y las gentes, hermano, cuando vieron esto, aquellos hombres, dice allí, hermano, la Biblia, que dijeron en su lengua: dioses semejantes a hombres han descendido a nosotros. Y hermanos, ahí los traían y pues hasta los cargaron, no sé qué harían con ellos. El caso es que querían sacrificarles, querían hacer sacrificio a ellos, pensaban que eran unos dioses. Y a Bernabé, como era el más anciano, decían: pues este es Júpiter, el padre de los dioses. Y como Pablo era el que llevaba la palabra, decían: pues este es Mercurio, el mensajero de los dioses. Y lo que hicieron ellos es que se rotaron sus ropas en señal de duelo y dijeron: ¿por qué hacen esto? Si nosotros somos hombres iguales a ustedes, que les anunciamos que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra y todas las cosas. Y hermano, pues allí también aquellos hombres eran idólatras. Pero Pablo aprovechó para hablarles en la palabra del Señor, declararles el evangelio, como Dios, hermano, no habita en templos hechos de manos. Y también, al igual que el apóstol Pedro, él no aceptó que se le adorara. Hay otro lugar en la Biblia, hermano, donde vemos cómo la adoración siempre es para el Señor. En el libro de Apocalipsis, capítulo 19, leemos desde el 9. Y él me dice: escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo: estas palabras de Dios son verdaderas. Y yo me eché a sus pies para adorarle. Es Juan, el teólogo, el que escribió el libro de Apocalipsis. Está delante de un ángel. Y yo me eché a sus pies, dice, para adorarle. Y él me dijo: mira, que no lo hagas. Yo soy siervo contigo y con tus hermanos, que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. 22, hermano, capítulo 22, dice el verso 8: yo, Juan, soy el que ha oído y visto estas cosas, y después que hube oído y visto, me postré para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y él me dijo: mira, que no lo hagas, porque yo soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas y con los que guardan las palabras de este libro. ¿Adora a quién? A Dios. Oiga, hermano, el apóstol Pedro no aceptó que se le adorase. El apóstol Pablo y Bernabé no aceptaron que se les adorase. Los mismos ángeles, hermano, que vinieron a traer el mensaje al apóstol Juan, no aceptaron la adoración. La adoración es solamente ¿para quién, hermano? Para Dios. Hay algunos religiosos que dicen que Jesucristo no es Dios. Lo cierto es que cuando aquel leproso se acercó a Jesús, dice la Biblia que le adoraba diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor no le dijo: levántate, adora a Dios. No, le dijo: quiero ser limpio. Amén. El Señor nunca rechazó, hermano, que se le adorase a Él, porque Él es digno, hermano, de la adoración. Él es digno de toda la honra, la gloria, la alabanza. Allí mismo lo dice el libro de Apocalipsis. Mire, vamos a leerlo, capítulo 5, verso 11, lo leemos en adelante del 11, dice: y miré y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los animales y de los ancianos, y la multitud de ellos eran millones de millones, que decían en alta voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y riquezas y sabiduría y fortaleza y honra y gloria y alabanza.
Amén. Capítulo 7, fíjese cómo dice, hermano, de Apocalipsis, verso 10. Dice, y clamaban en alta voz diciendo, salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban alrededor del trono y de los ancianos y los 4 animales, y postráronse sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra y la potencia y la fortaleza sean a nuestro Dios para siempre, jamás. Amén. Gloria a Dios, hermano. El único digno de recibir toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, hermano, es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es Dios. Amén. ¿Cuántos creen que Jesucristo es Dios? Dice la Biblia en Romanos 9:5, cuyos son los padres, de los cuales es Cristo, según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Así que, hermano, pues cuando llegaron delante de Pedro, Cornelio, y se le postraba, Pedro le dijo, levántate, adora a Dios. Cuando llegaron con Pablo y Bernabé, igual, adoren a Dios. Cuando fueron delante del ángel, la adoración es a Dios. Y está escrito, hermano, que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Entonces, hermano, conscientes nosotros de la fortaleza, el poder, la magnificencia de nuestro Señor, ahora nos damos cuenta, hermano, realmente la vanidad de los ídolos, en la condición en la que antes nosotros vivíamos, arrodillándonos ante una figura de madera, de yeso, aún, hermano, que fuese de oro. ¿Quién hizo el oro? Dios dice, mío es el oro, mía es la plata. Todas las cosas son de Dios, hermano. Y Dios, hermano, es el dueño de todo. Y a Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad. Nosotros fuimos enseñados a besar una mano y inclinarnos y hacer muchas cosas, ¿verdad? Pero ahora somos enseñados por la palabra, hermano, que solamente ante el nombre de nuestro Dios nos debemos de inclinar. Él es el único digno, hermano, de la honra y la gloria. Por eso dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos, ni los honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres, dice el Señor. Hermano, así que cuando alguien se convierte, pues hay que echar para afuera todos los ídolos, ¿verdad? Cuando la conversión, hermano, viene, que alguien se convierte de los ídolos a Dios, vamos echando para afuera todos los ídolos. Platica un testimonio una hermana de su esposo, que pues era sumamente religioso, y oyendo la palabra, pues el Señor fue ablandando su corazón, pero todavía tenía uno allí guardado, y pues tenía algo especial con ese cuadro, ¿verdad? Pues se lo había dado su abuelita o su madre, no sé qué, pues lo estimaba por aquello, y se rehusaba a deshacerse de él. Pues en una ocasión el Señor habló a su corazón y llegó a su casa y le dijo a toda su familia, ¿están todos? Sí, a ver, vengan para acá todos, cierren los ojos. Pues ¿qué van a hacer? ¿Qué va a pasar? Cierren los ojos. Y luego sacó el cuadro y lo puso ahí enfrente. Ya no tenía la imagen, tenía allí una inscripción en el cartón, y lo abran los ojos, y luego lo abrieron y estaba el cuadro solo, sin la imagen, y lo decía, fin del changote. Se acabó, para afuera todo lo que no agrada al Señor. En una ocasión, hermano, en Israel había un hombre que escondió un ídolo, y allí dice la Biblia, le llama que era un changote, y el hermano se acordaba de aquello y dijo, fin del changote, se acabó el changote. Así también nosotros, hermanos, venimos al conocimiento de la verdad, y para afuera, hermano, lo que no agrada al Señor. Allí, hermano, en esos cuadros, pues ahí se mueven entidades demoníacas, y vale más deshacerse de todas las cosas que al Señor no le agradan, ¿no cree, hermano? Y estar conscientes, hermano, que el único digno de la honra, la gloria, es nuestro Señor Jesucristo. Hay gente religiosa que dice, bueno, ustedes están mal, ustedes si están en el campo allí se arrodillan y no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? Está el Señor. En donde quiera que si vamos al cerro, hermano, si vamos a la orilla del mar, a la orilla de un río, donde quiera que nos hinquemos, ahí está el Señor. ¿No será así, hermano?
Si el sabio Salomón dijo, los cielos de los cielos no te pueden contener, mucho menos esta casa que yo he edificado. Dios le permitió a Salomón edificarle una casa en donde poner su nombre, pero aquello Dios se lo permitió para que se efectuaran así los ritos y los sacrificios, todo aquello que era sombra de lo verdadero. Ahora el templo de Dios somos nosotros, hermano, la iglesia del Señor. Dios vive allí, hermano, en ese templo. La Biblia dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. Así que, hermanos, gracias a Dios porque fuimos rescatados de nuestra vana conversación, la cual recibimos de nuestros padres. También hay quien defiende, es que es la religión de mis padres. Bueno, pero ya una vez que se llega a una edad de conciencia, hay que analizar si es la verdadera religión la que tienen nuestros padres, ¿verdad? ¿A poco si mis padres se va a ir derecho a un hoyo, yo lo voy a seguir viendo el hoyo? Al contrario, le voy a decir, mira papá, ahí está un hoyo, ten cuidado, vámonos por acá, ¿verdad? Y los que el Señor, hermano, nos ha rescatado y nuestros padres todavía no han entendido la voluntad del Señor, pues es nuestro deber hablarles también la palabra. Y hermano, pues gracias a Dios, antes teníamos muchos dioses, teníamos una mediadora también, ¿verdad? La reina del cielo. Hay mucha gente que defiende a capa y espada, hasta sus carros trae ahí María, madre de la iglesia. Lo cierto es que, hermano, María, la madre de Jesús, es nuestra hermana. Y ella también tuvo participación, con sus labios lo declaró. Usted puede leer ahí en el libro de Lucas, cuando la anunciación que el ángel llegó a ella y le dijo, salve, muy favorecida. Realmente fue muy favorecida porque Dios le escogió para que de ella naciera quien sería el Redentor del mundo. Y ella declaró en un canto de agradecimiento, dijo, mi corazón se goza en Dios mi Salvador. La Biblia dice, hermano, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y cuando dice todos pecaron, no excluye a nadie, sino que pone a todos debajo de pecado. ¿O habrá alguien que no haya pecado? Nomás el Señor. Pero con excepción del Señor, ¿quién? Todos, incluyendo también la María. Por eso cuando ya el Señor murió y resucitó, los discípulos estaban allí en el aposento alto, se reunían al partimiento del pan, a las oraciones, a la doctrina de los apóstoles, y allí estaba también María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Amén. Y ella es nuestra hermana y está en el cielo, y está esperando también, hermano, que el Señor regrese para venir ella juntamente con los demás, para, hermanos, juntamente con nosotros, reinar sobre la tierra por 1000 años. Pero hay quienes en la inconsciencia, en la ignorancia, la ponen de mediadora. Usted tiene que ir a la madre, su madre. A ver, si usted se lo invitan a una fiesta, le dicen, pero su mamá no va. Usted se enoja, ¿verdad? Esa es una forma pues muy infantil, ¿verdad? Y muy humana de ver las cosas de Dios. Las cosas de Dios, dice, hermano, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y la Biblia dice, hermano, ahí en San Juan 14, vamos a leerlo. Evangelio según San Juan 14, 6. Aleluya. Dice así: Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por quién, hermano? Por Cristo. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de Jesucristo. En otra parte de la Escritura él dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y hallará pastos. Y luego dice allí mismo en ese capítulo, el que no entra por la puerta, mas entra por otra parte, el tal es ladrón y robador. Entonces, para entrar a Dios, hermano, para entrar al cielo, al reino de los cielos, hay una puerta y hay un camino también, y esa puerta es Jesucristo, y ese camino es Jesucristo, y nadie puede ir al Padre si no es por medio de Jesucristo. Amén. Fíjese cómo dice primera de Timoteo, primera carta del apóstol Pablo al joven Timoteo. Dice el verso 5, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres,
¿Quién, hermano? Jesucristo, hombre. En la tierra de Egipto, hermano, cuando José fue vendido por sus hermanos y descendió a Egipto, revelando él unos sueños a unos hombres en la cárcel, después él fue llamado a revelar o a declarar un sueño al mismo rey de Egipto, al faraón. Y entonces José, por medio de la sabiduría de Dios, revelándole o declarándole aquel sueño al rey de Egipto, lo puso por gobernador de todo Egipto. Él le dijo que había soñado que veía 7 vacas gordas y luego veía 7 vacas flacas, y que las 7 vacas flacas se comían a las 7 vacas gordas, y que veía también 7 espigas llenas de grano de trigo, hermosas, y luego veía 7 espigas de trigo también, pero con poco trigo y así maltrechas, y que aquellas se comían a las que estaban más llenas. Y la declaración, hermano, que José le dio al rey de Egipto fue: vienen 7 años de abundancia en toda la tierra de Egipto, después de los cuales vendrán 7 años de escasez. Almacena pues en esos 7 años de abundancia, haz graneros y almacena para que en los días de la sequía, del hambre, tengan que comer. Y entonces se maravilló el rey de Egipto y le dijo: pues ¿quién mejor que tú? José le dijo: escoge un varón inteligente que haga esto. Y el faraón le dijo: pues ¿quién mejor que tú? Encárgate de eso, José. Y nadie podrá venir a mí si no es primero contigo. Y para ir a Faraón tenían que ir con José. Aun cuando iban a comprar de otras partes, los mismos hermanos de José, cuando fueron a comprarle a Faraón, fueron llevados delante de José. Para ir a Faraón, para ir al rey de Egipto, tenían que ir con José, porque era el gobernador de toda la tierra. Para ir a Dios, hermano, solamente hay un camino, y es Jesucristo. No hay otro medio. Por eso dice: hay un Dios y asimismo un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. O podremos ir con el apóstol Pedro para que interceda por nosotros. O con Juan, decirle: pues tú que eres el discípulo amado, recárgate en el hombro del Señor y dile que aquí estoy. No, ¿verdad? Solamente, hermano, directamente con Jesucristo está la entrada al reino de los cielos. Y hermano, Él está diciendo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Hay libertad, hermano, para llegarnos a la misma presencia del Señor. Él lo dijo en una ocasión: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Amén. Mire cómo dice allí en la primera de Juan, apóstol. Primera de Juan, capítulo 2, dice el verso 1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hay un mediador, hermano, es Cristo. Hay un abogado, es Cristo. Hay un camino, es Cristo. Hay una puerta, es Cristo. Hermano, solamente Cristo salva. Amén. Por eso, hermano, nosotros venimos solamente a Cristo, porque ahí está todo. Ya una vez que estamos en Cristo, estamos en el Padre también. Por eso la Biblia dice: este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos míos, guardaos de los ídolos. Amén. Gloria al Señor. Así que, hermanos, pues gracias a Dios, porque estamos conscientes, hermano, de que tenemos el camino verdadero. Tenemos, hermano, la puerta verdadera. Hay muchas puertas, hay muchos caminos. Por eso Jeremías dijo: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Hay muchos caminos, hermano, hay muchas puertas, pero ahí no está el descanso. El descanso está en Jesucristo. Cuando alguien viene a Cristo, hermano, viene a reposar, viene a descansar, porque el Señor, hermano, quita nuestras cargas. Amén. Gloria al Señor. Así que pues los santos, ya sabemos, hermano,
cuáles son los santos. Santo es todo aquel que se aparta del pecado. Y ya lo he comentado en alguna otra ocasión, como a un hermano le preguntaron y le dijeron: oye hermano, y allá en la iglesia donde usted va, ¿hay santos? Sí, cómo no, hay muchos santos. Y luego dice: a ver, voy a ir pues para ir con usted, ándele pues. Y cuando llegaron empezó a ver el templo y no veía ni un santo de los que él les buscaba, ¿verdad? Pues buscaba imágenes, estatuas, cuadros, algo, y no veía nada. Y, oye hermano, ¿y dónde están los santos? Ahorita empiezan a llegar, hermano. Los santos que hay aquí en esta iglesia se mueven, caminan. Es gente que se ha apartado de lo malo. Amén. Pero que San Pedro, San Pablo son santos también. Aquí dice, ¿verdad?, la carta universal de San Juan, apóstol. ¿Y por qué era santo San Juan? Porque se apartó de lo malo. ¿Y por qué somos santos nosotros? Porque nos hemos apartado de lo malo también. Amén, hermanos. Así que, pues gloria al Señor, hermano, que hay muchos santos que caminan. Aquí los santos no están colgados en las paredes. Aquí los santos alaban y glorifican al Señor. Por eso dice la Biblia, hermanos, no alabarán los muertos a Jehová. ¿Podrá alguna escultura alabar a Dios? Los vivos, estos te alabarán, dice la palabra. No todos los que descienden al Señor pues están muertos, pero los vivos, estos alabarán a Jehová. Y hermano, a manera de testimonio, yo le quiero decir que antes de venir al Señor, yo contribuí a la idolatría por muchos años. Antes de que el Señor me llamaba, yo hacía, pero por montones, podemos decir, de ídolos. Mi trabajo era la pintura en óleo, en panilla, y pues mi especialidad, ¿verdad?, era Jesucristo en el huerto, y que la oración, y que caminando sobre el agua, y que en la cruz, y tantas cosas. En la ignorancia, hermano, yo hacía estas cosas. Yo no conocía lo que la Escritura decía. Cuando se me habló la palabra, cuando empecé a oír más de la palabra, el Señor empezó a redarguirme en cómo, bueno, pues yo no creía ciertamente que fuesen, digamos, motivo de culto. Aún yo decía, pues esto es decorativo, esto no es para ponerle veladoras ni nada, es algo decorativo. Sin embargo, se estaba contribuyendo a la idolatría. Y en una ocasión un joven hermano que asistía con los testigos de Jehová y me va diciendo ahí en el trabajo: oiga, ¿usted está estudiando la Biblia? Sí. ¿Y por qué pues pinta eso? ¿Que no ha leído lo que la Biblia dice acerca de los ídolos? Oye, hermano, quería que me tragara la tierra ahí de vergüenza. Y sí, pero es que yo todavía no me bautizo, todavía quería justificarme. Pero sentí así calor, hermano, y mucha vergüenza. Y dije: Señor, nomás hasta aquí. Se acabaron los monos. Y gracias al Señor, hermano, que el Señor nos libró de esas cosas. El hermano Víctor Mayorga también platica que pues él cuando iba y venía a Mioki todavía no se convertía él tampoco. Y llegaba allí conmigo y: hazme unos cuadros porque voy a llevar a vender. Sí, ¿de cuáles quieres? Pues de estos. Y ya se iba y regresaba otra vez. Y ahora quiero que me hagas un Sagrado Corazón. Ándale pues, aunque, bueno, te lo voy a pintar. Ya se lo pinté. Y se lo llevó y lo vendió muy bien, y después ya quería más. No, Sagrados Corazones no me gusta hacer, te hago de estos otros. Esos me daban mucho trabajo y no me gustaba hacerlos. Y después que ya estábamos los dos leyendo la Biblia y aprendiendo del Señor, que me va diciendo: oye, ¿esa que no sabes qué pasó? No, pues la señora a la que le vendí el Sagrado Corazón lo llevó a bendecir y lo tiene en su casa con veladoras y le rezan. Y no, dice, ya no hay ni cómo quitárselo. Y pues gracias al Señor, hermano, que aunque estas cosas las hicimos en ignorancia, ¿verdad?, el Señor nos ha perdonado en el bautismo, hermano, pero ya somos responsables. Solamente el Señor es digno de la gloria y de la honra. Amén, hermanos.